40. Realmente que llegas a darle la idea de un videoclip a un productor audiovisual y de repente comparte hasta cierto punto tu idea porque no quiere que su nombre se vea involucrado en algo que es explícito. Me explico y me toca decir next porque no renuncio, ¿sabes? O sea, yo soy yo y punto. Wow, el proceso de creación de esta canción fue súper curioso. La empecé a hacer en el estudio con Reyes y cuando estábamos componiendo estaba contando como una experiencia que tuve hace un tiempo de que cuando no quieres nada con nadie o por ejemplo estás ocupado en un momento de tu vida, una temporada de tu vida y de repente llega esa persona que hace que todo cambie de repente, ¿no? Y por ahí empezó a coger como vida la letra. Y ya luego nos centramos en el género, queríamos hacer algo muy parecido a Te Conocí Bailando, que fue uno de los singles que repuntó del álbum. Y nada, cuando escuché todo lo que me estaba dando el productor, yo estaba fascinado, vamos, imaginándome ya todo lo que quería hacer en el videoclip. Creo que marca un antes y un después en comparación de todos los proyectos que he sacado hasta ahora. Más que nada por la conexión que ha tenido con mi comunidad y con los fans, la gente. Ha sido bastante bonito, ¿sabes? A pesar de que la letra dice una historia que puede o no puede identificarte, creo que es un sentimiento que todos pueden llegar a sentir en algún momento, no sé. Y de repente escucharlo en un par y sentir que está curioso el tema, pues no sé. Wow, yo creo que lo hice sin pensarlo tanto, tal vez. Porque sí es verdad que tengo bastante tiempo trabajando en mi proyecto y cuando empecé a escribir canciones en el estudio, al principio fue como, ¿qué voy a hacer si estoy rodeado de todos mis compañeros de trabajo que son heterosexuales? Porque suelen ser heterosexuales en su mayoría. Entonces decía, yo quiero contar algo que me pasó la semana pasada, ¿cómo hago? ¿Sabes? Pero me tocó ir haciendo un filtro de la gente que apoyaba mi idea y no la apoyaba también, ¿sabes? Era como, vale, con estas personas puedo trabajar, con estas personas no puedo trabajar. Al final no voy a dejar de hacer lo que me gusta, ni voy a dejar de contar cosas que me pasen, con las que la gente se puede sentir realmente identificada. Y creo que llegué a este punto en donde tenía mucho tiempo trabajando ya mi proyecto hace año y medio y de repente que todo el mundo escuche lo que ha pasado durante un año y medio y lo sienta tan fresco como que salió ayer, para mí es un privilegio. La representación era lo que venía haciendo y yo lo veo muy natural. Creo que es lo que hace falta también, poder contarlo sin tener que decir que es algo evidente, ¿sabes? Es como, vale, es lo que vivo y es natural, 100%. Siempre hay obstáculos en la música, pero uno de los que creo que me ha tomado más tiempo con los que avanzar ha sido ese, básicamente, que llegas a darle la idea de un videoclip a un productor audiovisual y de repente comparte hasta cierto punto tu idea porque no quiere que su nombre se vea involucrado en algo que es explícito. Me explico y me toca decir next porque no renuncio, ¿sabes? O sea, yo soy yo y punto. Wow, es una locura porque la gente se disfruta el tema porque es reggaetón, la gente se siente identificada con la letra porque alguna vez ha vivido algo similar. Todo tipo de género, ¿sabes? O sea, chicas también me han escrito que les encanta el tema, chicos me han escrito que son heterosexuales y me dicen el tema está duro, síguele metiendo y tal. Entonces es como, wow, lo que está pasando es maravilloso, pero sí es verdad que hay un gran colectivo que hace referencia en ese gracias por contar algo que nadie ha contado, ¿sabes? Y es como, bueno, tal vez hay personas que sí lo han contado, pero yo estoy teniendo la visibilidad y me siento orgulloso de poder hacerlo y servir para esas personas, ¿sabes? Falta muchísimo y creo que ahora estamos en un buen momento, en una era en donde venimos que antiguamente también era un tabú cuando una chica le cantaba a un chico muy antiguo en el reggaetón y luego llegó Ivy Queen, que fue una de las primeras y rompió y se ganó el respeto de la gente. Hemos conseguido que chicas empiecen a cantar a chicas y se están ganando el respeto como tiene que ser, es que el respeto es la base de todo. Creo que es un buen momento en la era en la que vivimos en la música urbana que se ha aceptado que un chico le cante a otro chico. ¿Por qué no? Si te lo puedes gozar igual en la discoteca, o sea, te la vas a pasar genial. No tengo yo toda la vida bailando las canciones de Arcángel, que es mi artista favorito. Villano, o sea, el proyecto de Villano me encanta, incluso tuve la oportunidad de hablar con él y, vamos, increíble persona. Y John Mico también, me encanta, Petaceta, hay un montón de gente trabajando por esto que tiene su mérito, ¿sabes? Tiene su mérito. Nosotros
no queremos que esto sea como, vale, estamos haciendo un drama ante la situación. No, no, no. Vamos al estudio, nos las pasamos súper bien, hacemos temazo porque es nuestro trabajo, pero a diferencia que tal vez hay gente que se puede sentir identificada con nosotros y no con otros artistas, y necesitamos que eso se valore en la industria, ¿sabes? Bueno, cuando suelo componer intento pensar en cosas que he vivido yo en algún momento para poder, no sé, expresar de alguna forma mis emociones. Al final creo que la música son emociones, poder cantar algo triste, algo feliz, algo como sea. Y siempre intento tirar de eso, ¿sabes? Aunque a veces hago campamentos que estoy con más compositores y ellos le escriben a chicas y yo le escribo a chicos y es como, ya va, vamos a hacer algo, vamos a hacer una reunión antes de empezar el campamento. Vamos a aclararlo. Claro, pero no, nunca hay problema con eso, porque yo le escribo a mi género y ellos le escriben al de ellos y luego se adapta, o sea, al final el arte es libre. De Operación Triunfo me llevo una de las mejores experiencias que he vivido. Si es verdad que no contaba con aquello, era un fenómeno, wow, o sea, yo no había visto Operación Triunfo en mi vida y llegar aquí, entrar en Operación Triunfo, tener a toda la gente en redes sociales 24/7 fue súper bonito para mí. Y me quedo con la experiencia, ¿sabes? La gira de Operación Triunfo te enseña mucho a pararte delante de 18.000 personas en un Wizzing Center, en un Palau Sant Jordi. Y creo que eso para luego dominar el escenario es súper importante. Wow, hay uno súper importante que me encantaría que se lo lleven cuando entran a la academia, y es que es muy importante saber quién eres cuando entras, porque cuando sales eres otro, pero puedes seguir siendo el mismo después de cierto tiempo. Porque hay personas que creen que Operación Triunfo te cambia la vida, no es una experiencia solamente y ya está, que empieza y termina. Para otros tal vez es una oportunidad que continúa hasta el resto de su vida, pero son 16 y hay unos que saben que empieza y termina. Entonces es importante para que no te comas la cabeza ni te frustres ni nada, saber, vale, entré siendo esto, me dio una experiencia que me vale para conseguir esto, pero sigo siendo esta persona, ¿sabes? Me encantaría colaborar con Anita, lo digo públicamente, Anita, I love, ¿cuál es la cámara? Me encantaría, porque además de que amo su música y la admiro de hace mucho tiempo, sus fans y mis fans como que están haciendo campañas en redes sociales con Quítate la ropa y han creado con inteligencia artificial un sencillo en colaboración, o sea, una locura que yo cuando lo escuché dije, qué ilusión, me encanta, me encanta. Claro, yo cuando voy para el estudio siempre intento hacer cosas que me nacen, intento no hacer lo que hacen mis artistas favoritos porque puedo llegar a ser un plagio, y creo que ahorita mismo en la industria musical hay muchísimos personajes que se parecen en sí, ¿sabes? Entonces me gustaría crear algo súper orgánico y suelo escuchar música muy diferente. Escucho Beyoncé, por ejemplo, me gusta mucho Joji, música que no tiene nada que ver con lo urbano ni el reggaetón. Que sí consumo reggaetón muchísimo, obvio, me encanta, pero intento a la hora de inspirarme hacerlo con otros artistas. También como a nivel de carrera, como algunos artistas llevaron su mensaje, creo que hoy en día la juventud consume muchísima música urbana, pero la música urbana no siempre tiene un mensaje dentro. Entonces como que hay que intentar dar un pasito en ese sentido y poder poner temática a un proyecto. Yo soy muy fan de Rosalía, por ejemplo, y es una chica que todo lo trabaja bajo concepto, que todo está muy bien pensado y no es algo falso, todo es muy real. Entonces me gusta como trabajar desde ahí, ¿sabes? Mostrarle algo a la gente que pueda aportar algo. Wow, hay una diferencia grande, muy grande. Recuerdo que empecé a trabajar en el disco poco antes de la pandemia, pero no sabía que iba a ser un disco. Y en el momento que vi que tenía muchísimas canciones, le dije al productor, yo necesito por un tema de querer hacerlo y regalo para mí, sacar todo esto del estudio. Y me dijo, bueno, vamos a hacerlo, bro. Hagamos un álbum o un EP, depende de los temas que quieras, y sacamos todo. La gente pedía música en mis redes, pero en realidad lo hice más como por un tema de quiero cerrar esta etapa de todos estos temas para abrir una etapa nueva en mi vida. Por eso digo que Quítate la ropa es como algo que marca un antes y un después, que vino después del álbum. Y en el momento que escuché todos los temas, yo dije, lo saco el día de mi cumpleaños, que es el 11 del 11, que es mi número favorito, y se acabó. Lo que pase, que tenga que pasar, dije.
Y claro, ya sale el álbum, te pones a pensar en todo lo que has trabajado y dices, wow, es que es súper bonito poder entrar al estudio y poder crear, ¿sabes? Contar algo en cada canción. Yo creo que no podría dar un consejo ante esa situación, ¿sabes? Porque creo que cada persona tiene como un proceso diferente, entonces hay que respetar mucho los procesos. Sí pienso que a nivel de industria, si lo haces porque te lo dice una mayor de que no puedes hacer música para chicos siendo chicos y tú te reservas, creo que estás perdiendo el tiempo en la era que vivimos. Creo que mientras más personas lo hagan, es una cosa que va a coger más normalidad. Para la gente que no es normal, ojo, porque no lo tienen claro. Pero sí, o sea, se sigue viendo personajes dentro de las industrias musicales, de las majors, que no apuestan porque dicen que las chicas son las que pagan los tickets y son las que compran los discos. Pero no tiene sentido, es que no tiene mucho sentido, no le encuentro el sentido a lo que dicen. Wow, bueno, este año estoy planificando sencillos nuevos y colaboraciones, que no puedo decir nada de momento, pero se están hablando unas cosas que son súper guay. Y si se dan, bueno, la gente se va a morir, vamos. ¿Y lo vamos a poder escuchar prontito? Sí, yo creo que este año, al menos este año. Y para el 2024 preparo el álbum de mi vida, vamos. Sí, claro, me voy a Latinoamérica ahora en septiembre. Voy a estar en Venezuela, Costa Rica, México y Puerto Rico. Vuelvo para los Grammy, que tengo una invitación por Spotify y luego ya me voy a los Estados Unidos en diciembre. Suscríbete y entérate de todo.